Bueno, muchísimas gracias, ante todo por la invitación, muchas gracias Sergio, muchas gracias al Consejo, muchas gracias a Lides, muchas gracias por esta presentación. Creo que es la primera vez, o sea, obviamente que hablé muchas veces aquí, pero creo que es la primera vez que hablo para mis colegas de la institución, ¿no? Independientemente de los grupos en los que participamos, ¿no? O las actividades específicas en las que estamos. Así que eso para mí es bueno, algo nuevo y por supuesto no me deja de crear cierta ansiedad, ¿no? Eh, lo cual por ahí es bueno. Eh, bueno, esto en primer lugar. La segunda cuestión es que les quería comentar que pensé en varias opciones cuando Sergio, mi tocayo, me propuso eh, esta conferencia. Obviamente, ¿no? Lo primero que uno se le ocurre es, bueno, como decía Sergio, eh, por ahí me conocen bastante más por los trabajos sobre clases medias, ¿no? Eh, de hecho, acaba de salir hace muy poquitas semanas un dossier que me llevó bastante tiempo preparar, ¿no? Y quedó muy lindo, ¿no? Un dossier de varios colegas que eh, está pensado en términos comparativos, ¿no? Un trabajo sobre Nepal, otro trabajo sobre la India, otro trabajo sobre Brasil, y bueno, no me acuerdo todo, pero quedó muy lindo, la verdad que está muy bueno y es de acceso abierto en papeles del SEIC. Eh, Después también pensé que, bueno, tengo trabajos, yo en algunas cosas no soy un buen ejemplo porque tengo cierta tendencia a que algo por ahí me interesa y rápidamente me desvío del camino principal y entonces empiezo algo que después queda ahí, ¿no? Queda ahí por mucho tiempo, ¿no? Eh, y además porque estoy muy formado en cosas muy clásicas de la antropología, clásicas además de la etnografía, pero clásicas en el sentido más, no sé cómo decirles, pero más potente, ¿no? De mito y ritual, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente vengo hace años, ¿no? Con cosas que están ahí a un costado sobre mito y ritual. Yo no aconsejo esto, porque la verdad que es una dispersión que, claro, porque en algún momento uno lo empieza y entonces dice, pero lo dejé ahí durmiendo, en algún momento lo tendré que retomar, porque uno empieza a sentir culpa, ¿qué hago con esto? ¿No? Porque uno invierte tiempo. Pero igual yo tengo que pelearme bastante con eso para no ser un poco más metódico y obviamente tratar de cumplir con lo que uno se compromete, ¿no? Entonces lo que pensé es que por ahí podía eh, presentarles acá eh, lo que yo creo que es mi línea principal de trabajos de hace, eh, bueno, varios años, como les voy a comentar, pero que se ha hecho más fuerte en el último tiempo y que creo que va a seguir porque es bueno, un campo bastante rico en cuanto a cuestiones, ¿no? Tanto empíricas como eh, problemas de orden teórico bueno, a mí particularmente me apasionan, ¿no? Es este tema de las crisis, que surgió paralelamente al de las clases medias, surgieron juntos o juntas. Eh, entonces no voy a hablar sobre clases medias o voy a hablar muy poquitito y lo voy a rápidamente dejar. Mi trabajo sobre clases medias yo quiero darle un final, entonces le pido a los pedidos de evaluación múltiples que me dejen, ¿no? En algún momento nos pasa a todas, todos, todes, ¿no? Pero bueno, ¿no? No quiere avanzar y a veces es un poco complejo. Pero bueno, es un área que voy a cerrar y como decía, no así con esta cuestión de las crisis, porque me sigue, digamos, despertando, además de tomar una línea de investigación empírica, muchas preguntas y muchas inquietudes. Eh, bueno, yo no estoy pensando simplemente en crisis particulares, ¿no? O crisis concretas, específicas, ¿no? Lo cual es algo importante, obviamente. Como cuando hablamos de
por ejemplo, ¿no? Crisis de un país, de una época, de una institución, de una disciplina. ¿No? Vamos a ver acá la usual, ¿no? Crisis económicas, crisis financieras. Todo esto meritaría centrarse muy puntualmente, pero no lo voy a hacer, simplemente es una presentación, ¿no? Hay un amigo de todos, me parece, a la derecha. Bueno, seguimos, ¿no? Pero todos estos usos, ¿no? Crisis humanitaria, ¿no? Algunas escenas donde, por ejemplo, los medios caracterizan estas imágenes como crisis humanitaria, crisis sanitaria, ¿no? Esto estuvo muy presente, ¿no? Crisis ambiental, con el cambio climático. Ahí están algunas imágenes que están asociadas, ¿no? En los medios con la caracterización de situaciones como crisis, ¿no? Después voy a tocar algo de esto, simplemente presento, con lo que yo decía recién, crisis de la ciencia y crisis de ciencias específicas, crisis de saberes, ¿no? Lo que comentaba recién, ¿no? Crisis de épocas, crisis de países, ¿no? Crisis psicológica o estados de crisis, todos los usos que tiene. Las crisis personales que se conectan con las crisis tratadas, aunque no exclusivamente por la psicología. Estas son representaciones de crisis, ¿no? Fíjense, ¿no? Qué interesante las imágenes, ya sea las representaciones, las imágenes alegóricas, pero también las que suelen asociarse, ¿no? Sobre todo las que están a la izquierda, ¿no? Un piso que se resquebraja. Yo presenté una obra artística al comienzo que es de un artista neozelandés que se llama, si lo pronuncio bien, porque es un nombre que nunca había visto, Ewan MacLeod, ¿no? Es un artista neozelandés que el uso es un uso absolutamente libre mío, ¿no? Es Puente Roto el título de la obra, pero como se usa muchísimo estas imágenes de rotura, de pisos que se resquebrajan, líneas hacia abajo, ¿no? Gente que se toma la cabeza, ¿no? En fin. Bueno, esto, ¿no? Por un lado. Ahora, yo quiero hablar, a partir de esto, que es lo que voy a empezar a desarrollar, de crisis como una idea con la cual pretendemos aprender algo de la realidad, aprender, ¿no? Algo de la realidad. Y ustedes fíjense que cuando nosotros usamos los medios, cualquiera de nosotros, cuando usamos esta noción crisis, no nos preocupamos mucho por el significado de crisis, ¿no? Es casi, ¿no? Dado por descontado. Asumimos que las cosas andan mal. Cuando lo usamos, cuando escuchamos, las cosas andan mal, crisis. Esto no es muy original, es lo que dice alguien que enseguida voy a nombrar. Entonces lo que yo quiero ahora es compartir con ustedes un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo por evaluar si crisis es un concepto que impone una realidad o constituye algún aspecto de la realidad, ¿no? Y lo quiero hacer mostrándoles inicialmente, en buena medida, mi recorrido de muchos años tratando de pensar qué quiere decir estudiar crisis. Si vale la pena este esfuerzo por hacer de crisis un concepto que designa, como decía antes, algo de la realidad. Yo quiero mostrarles qué papel jugaron ciertos interlocutores en este recorrido, ¿no? Me refiero a lecturas, pero también otras influencias. Y todo esto, para concluir, veremos, si
crisis como concepto nos ayuda o no en algo. Esta es la cuestión. Bueno, recién les mostraba todas estas imágenes. Hay una que no puedo evitar mostrar, que es esta, que la vamos a pasar muy rápidamente, pero es otro uso, ¿no?, de crisis. Pero esto creo que sí designa algo de realidad. Bien, vamos a quedar acá y ahora voy a hablar de esta gente amiga. Bueno, lo primero que resulta bastante evidente es que todo lo que está en crisis podría no estarlo o dejar de estar en crisis. Que es un estado que sobreviene e introduce un cambio sustantivo en aquello que afecta. Esta es una cuestión bastante simple, ¿no? Cuando yo busco en internet, por ejemplo, ¿no?, lo que yo les comentaba antes, imágenes que ilustren en qué consiste ese estado o condición, me encuentro con una enorme diversidad. Entonces me aparecen fotos, ¿no?, protestas, incendios, inundaciones, ciudades destruidas, represión. Y después aparecen también otras formas de representar, como yo les comentaba, con personas que caminan hacia o que se caen a un precipicio, que se toman la cabeza, como vieron recién, en una demostración de angustia o desesperación. Lo que les decía también, pisos o puentes rotas, flechas hacia abajo. Y todas estas imágenes lo que además tratan de transmitir es graves complicaciones, sufrimiento, padecimiento, una gran alteración de la vida, ¿no? Comentarios sobre la rotura. Las roturas, por ejemplo, las representaciones de roturas de los pisos, ¿no?, que es donde estás apoyado y podés caminar, ¿no? Bueno, eso quiere decir que el suelo en algún momento estuvo sin rotura, estuvo entero, ¿no? Mi elección del puente, ¿no?, apunta hacia allí. O que las flechas que van hacia abajo pudieron en algún momento ir hacia arriba, o al menos se mantuvieron horizontales. Entonces, crisis supone necesariamente un antes y un después, necesariamente, ¿no? Ya de por sí, entonces, esto nos introduce a una cuestión central de crisis, que es el tiempo, la temporalidad, necesariamente. Entonces, esta es la primera cuestión que emerge. Ante estas situaciones, ¿qué es lo primero que nos preguntamos? Bueno, ¿qué provocó esto? ¿Qué lo causó? Con todos los efectos, ¿no? ¿Qué lo provocó? ¿Y cómo es posible revertir esto? ¿Cómo podemos cambiarlo? ¿Cómo podemos resolverlo? Todo esto es inherente a la misma idea de crisis. Sobre todo cuando vemos los usos públicos de crisis, que es lo que inicialmente acá me interesa. Les voy a contar cómo apareció mi interés, antes de desarrollar estos problemas. Porque algo del desarrollo, de la exposición de cómo surgió el interés, va a empalmar inmediatamente con esto. Allá por fines del 2001, mientras se producía lo que se producía en nuestro país, yo tenía que, aunque les parezca mentira, ¿no?, en medio de eso, además de tratar de sobrevivir, tenía exigencias para definir cuál era mi nueva temática, si es que iba a prolongar algo de los temas con los cuales venía trabajando o inventaba algo nuevo, ¿no? Entonces, ese es un poco el dilema, ¿no? No era lo más importante que en realidad uno tenía que decidir en ese momento, pero era algo que también tenía que decidir.
continuaba con mis trabajos doctorales, pensaba, por ejemplo, en algún momento se me ocurrió si podía estudiar en el campo de los economistas, porque había trabajado en el campo de los psiquiatras y psicoanalistas. Entonces mi director, Tom Robben, me decía, en realidad me sugería estudiar las concepciones de inseguridad, ¿no?, en la Argentina, las prácticas en realidad. Pero bueno, no sé, yo escucho, pero termino tomando mis propias decisiones y lo que decidí en ese momento fue abordar lo que entendía era un tema que estaba en la agenda, sobre todo en la agenda de los medios, pero no solamente, que era el impacto de la crisis sobre la clase media. Y claro, no era raro, porque estaba en los medios, había una serie de producciones que yo no conocía muy bien, o sea que tuve que empezar a enterarme, ¿no? Tuve que empezar a leerlas. Pero bueno, surgían del propio contexto de vida también, estas preocupaciones, ¿no? Surgían del propio contexto. Uno transforma a veces aquello que está viviendo, ¿no?, en la vida cotidiana, en una temática de investigación, lo cual era absolutamente factible. Les decía, había muchas notas en ese momento periodísticas, por ejemplo, sobre el empobrecimiento, que venían en realidad de mediados de los años 90, ¿no?, sobre el empobrecimiento de la clase media. Y bueno, mi propia situación, la de muchísimas personas que formaban mi propia red social, me iban conduciendo hacia allí. Hacia fines del 2002 surgió la posibilidad de hacer un postdoctorado en la misma universidad, la Universidad de Utrecht, donde yo había hecho el doctorado. Entonces ahí tenía que plasmar estos intereses en un nuevo proyecto, que me costó mucho, y que en realidad fueron varios proyectos, y fueron varios intentos. Uno que no salió, otro que sí salió, de un tema en el cual yo tenía que formarme, porque la verdad no conocía nada, ¿no? En ese momento todos mis cañones, si vale la expresión, veo que no queda muy bien decir todos mis cañones apuntaban a la clase media, no. Lo voy a decir de otra manera, entonces. Que mis cañones apuntaban contra la clase media, no. O sea, mi atención estaba puesta más en la clase media y no tanto en crisis, no tanto en el tema de crisis. Entonces leí mucha producción sobre lo que era la nueva pobreza, ¿no?, los estudios sobre la nueva pobreza, y este es uno de los clásicos, ¿no?, unos estudios clásicos de Alberto Minujín y Gabriel Kessler, ¿no?, nuestro amigo Gabriel Kessler, La nueva pobreza en la Argentina. Es un texto del año 95 que es un estudio en el que hay en forma convergente un abordaje cuantitativo con un abordaje cualitativo excelente, donde muestra, por un lado, las transformaciones de las condiciones de vida, todo esto desde el punto de vista también, obviamente, cuantitativo, pero que se podía, por un lado, abordar con observaciones, ¿no?, observaciones de hogares, pero además con indagación de cambios identitarios y valores, ¿no?, lo cual realmente era muy, muy interesante. Para mí se lo dije varias veces a Gabriel, me ayudó muchísimo este libro, ¿no?, esta obra de ellos, los trabajos de ellos. Después empezaron a publicarse algunas compilaciones a comienzos, fines de los 90, principios de los 2000, 2001, empezaron a publicarse algunas cosas que también, por supuesto, me ayudaron muchísimo, ¿no? Mucho texto sobre la nueva pobreza. Me fui familiarizando con información estadística, producción, que era muy importante porque, bueno, mostraba todo esto que estoy comentando, es fundamental, estadísticas, ¿no? Entonces, con todo esto fui formulando mi primer proyecto, donde aparecía crisis. ¿Y qué era crisis entonces, no? Estamos hablando de 2002, 2003. Bueno, crisis era el tiempo que estamos viviendo. Era eso, básicamente, ¿no? Bueno, estas son lo que yo les comentaba recién, son datos del libro, que ahora lo paso un poquito rápido para no... Bueno, ahora me detengo con esto, ¿no? Era el tiempo que estamos viviendo. Esto lo traje porque después por ahí comentaba algo, si había algo de tiempo,
porque son los nombres, algunos de los tantos nombres que asumió la crisis, ¿no? Fíjense los usos, ¿no? Las analogías con fenómenos, con procesos, ¿no? Sísmicos, en fin, con toda una terminología que trataba en realidad de mostrar cómo algo se estaba, ¿no? Viniendo abajo, ¿no? Se destruía, una enorme, una descomunal destrucción. Todo esto, además, era el tiempo de desempleo, extrema pobreza, caída del salario, depósitos bancarios acorralados, tiempo de cuasimonedas, un espacio público plagado de protesta social, de la más variada, desde piquetes de desempleados, que venía desde mediados de los años 90, los famosos cacerolazos, que eran muy diversos. Todo esto ha cambiado, ¿no? Tiempo de asambleas barriales, clubes de trueque, en fin, represión. Yo voy a pasar unas breves y rápidamente unas imágenes para que simplemente evoquemos, ¿no? Todo eso. Esto sucedió, no es fake. No lo hice con inteligencia artificial. Estas son imágenes de... ¿Cómo? Si es retrospectiva o prospectiva. Está anunciando algo que ha pasado en el año. ¿Estás anunciando? Hay un uso de la clase media, ¿no? Sobre lo cual no voy a meterme ahora. Los saqueos de supermercados. Dos chicas con sus cacerolas. Otra señora. Está una cacerola muy rota. Estas son manifestaciones ya del 2003, cuando ya empecé trabajo de campo. Entonces son fotos mías estas, ¿eh? Esta es una foto periodística. Esta es de la Plaza de Mayo, de la represión. Terrible imagen, terrible. Otra imagen terrible. Asambleas barriales. Otra asamblea. Esta creo que es la de Parque Centenario. Clubes de trueque. El famoso helicóptero del presidente de la Rúa. Titulares. Bueno, dejamos acá. ¿Cómo llegamos acá? Bueno. Entonces, la idea era bastante simple. Era estudiar el impacto de las clases medias urbanas en las clases, el impacto de la crisis, mejor dicho, de todo esto en las clases medias urbanas. Las alteraciones en sus condiciones de vida, pero también en sus estilos de vida, ¿no? En sus valores, en sus ideales, en sus identidades o en su identidad. Entonces me interesaban, como en la mayoría de los estudios, porque yo no era el único que estaba con esto, había una cantidad de gente que éramos un montón de gente que se había de repente hecho expertos, entre comillas, en crisis, ¿no? En estudios sobre actores en crisis. Ahora, pasó algo, y es que yo en el proyecto introduje algo que me parece para el momento fue diferente. Además de esto, de las respuestas, a mí me interesaba saber si la manera en que las clases medias interpretaban la realidad se había modificado a raíz de esos cambios tan profundos en las condiciones de vida.
Fíjense que acá yo estaba suponiendo que había algo, que era la clase media, que tenía cierta homogeneidad, que también tenía una visión del mundo común, que estaba establecida, que era característica. Y esto además suponía varias cosas, que la interpretación dependía de esquemas categoriales, que eran ordenadores, y que por lo tanto yo tenía que detectarlos, tenía que localizarlos. Y había algo confuso también en esta presentación, porque al plantear modificaciones de estas interpretaciones, que era lo que yo estaba suponiendo, no solamente que estaban, si se entiende, alterando, ¿no? Todo esto estaba alterando las condiciones de vida, sino yo estaba apuntando a, ¿no? Los esquemas, ¿no? Con los cuales la gente ordena el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que yo estaba sugiriendo? Que se trataba de simples cambios de la realidad que impactaban, ¿no? De alguna manera en esos esquemas, alteraciones de los esquemas mismos, y en tal caso, ¿cuán profundas podían ser esas alteraciones? ¿Podían esos esquemas dañarse, ¿no? Así como se daña una casa, ¿no? Porque no la puedo mantener, entonces se me empiezan a venir abajo las paredes. Entonces, estos esquemas, podemos llamarlo interpretativos, y reconstituirse de otra manera. Y en tal caso, ¿cómo lo hacían? Todo esto está medio confuso. No era muy claro como yo estaba planteando. Y pongo esta imagen porque todas estas inquietudes salían de acá, salían de lo que era mi formación. Como yo les decía, yo hasta entonces, para formular mi proyecto de tesis, no había leído específicamente sobre crisis, ¿no? Bueno, entonces apelaba a Durkheim, apelaba a Lévi-Strauss, apelaba a Mary Douglas y apelaba a Marshall Sahlins. Quizás Sahlins sí, más enfáticamente tiene que ver con la problemática de la crisis, y quizás Lévi-Strauss también, pero bueno, no es algo que quiero comentar ahora. Sí me interesa contarles esto, ¿no? Este señor, Van Gennep, que escribió este libro en el año 1909, que es muy famoso, que es Los ritos de paso, que formula esta idea, ¿no? Tan simple, que es un modelo. Y esto fue una conversación con Robben, ¿no? Este es el modelo del rito de paso, ¿no? Ritos de paso como nacimiento, en fin, matrimonio, muerte, ¿no? Que suponen una transformación, ¿no? Una transformación de la persona a partir de ciertos pasos. Uno sale de un estado y llega a otro. Y en el medio, decía Van Gennep, 1909, entre el paso de un estado, o sea, somos una cosa, a el estado nuevo, no somos ni una cosa ni la otra. A eso lo llamaba estado liminal, ¿no? o momento liminal, ¿no? Entonces, claro, yo pensé que desde el punto de vista de la temporalidad, este modelo de los ritos de paso se parece mucho a una crisis, ¿no? Porque las crisis, esto ya lo pensaba en ese momento, las crisis fuertemente son temporalidad. Son un modo en el cual se despliega la temporalidad. Y lo que la caracteriza justamente es que algo se desarma, vamos a plantearlo así usando las analogías, las metáforas de estas imágenes que yo estaba mostrando, algo se desarma pero no hay algo que se arme de nuevo, ¿no? No hay algo que se arme de nuevo, ¿no? Esta es la idea que ahora la voy a puntualizar, la voy a refinar.